Los de Argentina y México son dos pueblos que tienen muchos, pero muchas cosas en común. Historia, idioma, pertenencia latinoamericana, entre muchas otras cosas. Pero también hay una gran rivalidad y una mirada opuesta en otras cuestiones, tan opuestas como la ubicación geográfica de ambos países. Argentina, acá en el sur del continente, muy cerca de la Antártida. México, muy al norte, lindando con Estados Unidos. México tiene un gobierno totalmente opuesto al de Argentina. Y no existe absolutamente ningún punto de contacto entre las políticas que desarrollan ambos gobiernos. Claudia Sheinbaum representa la división entre el poder político y el poder económico, sin sometimiento a ningún poder económico, político o extranjero. Siempre tiene como consigna trabajar por el interés supremo del pueblo de México y de la nación. Mientras tanto, Javier Gerardo Milei representa el sometimiento absoluto e irrenunciable al capital extranjero y a las grandes potencias mundiales que dominan en este hermoso planeta en el que vivimos. También el desprecio para todo aquello que signifique empatía, ponerse en el lugar del otro, la lucha comunitaria, el nacionalismo y la soberanía nacional. Es justamente desde esta óptica que voy a abordar el video de hoy, y principalmente como consigna tiene cómo ven los medios mexicanos y el pueblo mexicano en su mayoría al gobierno y a las ideas que postula Javier Milei. Así que acompáñame hasta el final de este video y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Pues de confirmarse sí es sumamente grave, ¿no? Sobre todo, hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado, ¿no? Que es, aparte del fraude de confirmarse, pero el asunto es cómo como presidente de un país promueves algo para beneficio privado, ¿no? Que ahí pues hay un conflicto de interés evidente. Entonces pues vamos a ver qué más sale de este tema. ¿Su opinión, cómo evitarlo en nuestro país? No, pues no meterse. Pues. Sí, pues no. Nosotros por eso separamos claramente el poder económico del poder político. Los gobiernos están para servir al pueblo. La iniciativa privada pues está para hacer negocios siempre con contenido social, ¿no? Aparte de la ganancia, pues evidentemente buscamos que haya responsabilidad social en los empresarios. Pero una cosa es el negocio privado y otra cosa es el servicio público. Argentina, tierra de esperanzas, cuna de valientes como San Martín, Güemes, Belgrano, Rosas y Moreno. Tierra de trabajo y brazos abiertos para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Una tierra donde la familia y la amistad son sagradas. Una tierra llena de argentinos que nacen en cualquier parte del mundo, porque el argentino nace donde quiere. Una tierra de mujeres que dejaron su huella en la historia, como Eva Duarte, como Cristina. Argentina, una tierra de buena gente. Hagamos de ella un paraíso para todas y todos. Usan la palabra libertad como si libertad fuera lo que ellos defienden. No, ellos no defienden la libertad. Ellos hablan de la libertad del mercado, como el presidente de Argentina, ¿no? Que ahí en esencia está la libertad, que es la libertad del mercado. Pues sí, nada más que el que tiene un salario que no le alcanza, pues no tiene la misma libertad que el que tiene más recursos. Muy buenas tardes a todas y todos. Argentina y México son dos países que están en extremos opuestos del continente latinoamericano.
Argentina muy al sur, muy pegado a la Antártida, y México muy pegado al norte, Estados Unidos, con la influencia que esto tiene, por supuesto. Y así parece ser que la política también nos define en lugares totalmente opuestos. Por un lado, la presidenta de México, que hablamos de Claudia Sheinbaum, presenta un plan de gobierno con algunas premisas que son bastante interesantes de entender y de leer. Y me llamó la atención principalmente gobernar con la obligada división entre el poder político y el poder económico, sin sometimiento de ningún tipo al poder económico, político o extranjero. Siempre trabajar por el interés supremo del pueblo de México. Gobernar con el sustento del humanismo mexicano. ¿Qué tiene que ver Javier Milei con todo esto? Nada, absolutamente nada, por supuesto. Ser un gobierno sensible, cercano, de territorio y no de escritorio. Sublime, por supuesto. Garantizar todas las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de movilización, respetar los derechos humanos y nunca usar la fuerza contra el pueblo mexicano. Esto postula Claudia Sheinbaum. Respetar y garantizar el respeto a la libertad religiosa, política, social, cultural, sexual. Combatir cualquier forma de discriminación, incluido el racismo y el clasismo. Por supuesto, Javier Milei está totalmente opuesto a esto y de hecho lo demuestra en cada uno de sus discursos, en cada una de sus acciones políticas. En política exterior, seguir los principios constitucionales de libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de todas las controversias. Proteger y defender los derechos de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera en relación al diferendo que mantienen con ese famoso muro que creó el arquitecto Donald Trump. Mantener la reforma al poder judicial. Mantener la reforma al Poder Judicial, algo que Argentina tiene que hacer necesariamente si quiere cambiar su historia y su futuro principalmente. Impulsar reforma constitucional al sistema electoral que fortalezca la democracia participativa, la revocación del mandato y la reducción de los costos de las elecciones. Encabezar un gobierno honesto, sin 3% para gente del gobierno, sin influyentismo, nepotismo, corrupción o impunidad. La Secretaría de Función Pública se convertirá en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Acá tenemos una oficina anticorrupción que en realidad lo que hace es proteger todos los negociados que hace el gobierno. Ya lo hacía en el gobierno de Mauricio Macri. No volver al modelo neoliberal. Para nosotros ya es tarde, ya nos implementaron uno nuevamente después de Mauricio Macri y después de el gobierno de Carlos Saúl Menem. Ya lo tenemos acá. Se mantendrá la economía moral y el humanismo mexicano. Mantener la autoridad republicana, la disciplina financiera y fiscal. Habla también de disciplina financiera y fiscal. No está en contra de eso. Pero el tema es cómo se redistribuyen los ingresos del Estado. Mantener un equilibrio razonable entre deuda y Producto Bruto Interno. ¿Cuánto recaudamos? ¿Cuánto vamos a pagar de lo que recaudamos? Bueno, Javier Milei está totalmente en contra de eso. Él recauda absolutamente todo para pagar deuda que todavía no sabemos si es legal, todavía no sabemos si esa plata realmente ingresó a la Argentina, pero él lo paga de todos modos, a costa del sacrificio y del sufrimiento de jubilados, de chicos, de empleados estatales, aquellos que tanto vitupera, esos empleados estatales que son docentes, enfermeros, médicos, bomberos, policías, gendarmes, del ejército, de la Fuerza Aérea, de todas las empresas estatales que brindan servicio en todo el país. Bueno, esos son empleados estatales a los que él trata de planeros, como si no trabajaran, ¿no? Porque hay un estereotipo creado para creer que quien trabaja en el Estado necesariamente es un vago que lo que hace es cobrar y no hacer absolutamente nada. Bueno, eso es lo que te quieren imponer. Y lo hicieron mucho desde las redes sociales.
Apoyar una economía popular, evitando los gasolinazos, el aumento de las tarifas eléctricas, el precio del gas doméstico y la canasta básica. Sheinbaum, no podés venir a gobernar a la Argentina hasta que este tipo se vaya. Por favor, te lo pedimos. Somos casi 48 millones de argentinos que queremos lo mismo. Impulsar el proceso de simplificación y digitalización de trámites, más importante en la historia de México, esto tiene que ver puntualmente con México. Esto es lo que postula la presidenta de México y esto es lo que tenemos nosotros con Javier Milei, todo lo contrario, el daño por el daño mismo. Yo soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Amo ser el topo que destruye el Estado desde adentro. Más de 100 personas murieron por fentanilo contaminado, cuando el ANMAT, que es el ente que debería controlar, estaba desarticulado por obra y gracia de Javier Milei y de Federico Sturzenegger, que son los que modificaron todo para que el Estado se desregulara. ¿Por qué? Porque es importante para los privados, para que no paguen impuestos de más, para que no les roben la plata, como suele decir Javier Milei. No importa cuántos mueran. Y esto se va a replicar en tantas cosas. Hoy no sabemos lo que estamos consumiendo, porque no hay controles del Estado para saber si los alimentos que nos están vendiendo realmente están en condiciones de ser vendidos. Pero nada de esto le importa a este gobierno, por supuesto. Bueno, después de esta larga introducción, acompáñame que te voy a mostrar cómo ve la prensa mexicana a Javier Milei, a su gobierno, a sus hechos de corrupción y cómo también algunas redes sociales hacen hincapié en la corrupción del gobierno de Javier Milei. Pues Cristina Fernández de Kirchner, ella se llama así, de Kirchner. Algunas mujeres usamos el apellido de casadas, otras no. Pues es de las primeras mujeres presidentas en América Latina. Ella además es una dirigente, no solamente presidenta, es una dirigente de un movimiento social. Entonces hablamos de lo que significa ser mujer presidenta, hablamos de, por ejemplo, ella desarrolló muchísimos centros de educación superior cuando fue presidenta. Le pregunté cómo fue que los desarrolló, pues es parte de la política que nosotros queremos implementar. Y hablamos también de nuestro movimiento, del movimiento de la Cuarta Transformación, lo que ha significado, de los cambios que se han impulsado con el presidente López Obrador, de cómo hay una gran mayoría del pueblo de México que apoya la Cuarta Transformación. Y hablamos también de América Latina y el futuro de América Latina. Estamos en el portal La Jornada de Ciudad de México y acá tenemos una nota que dice redobla Milei sus ataques contra la prensa argentina. Acá tenemos una hermosa foto de la pareja presidencial, Karina, alias 3%, y Javier Milei. Y acá tenemos a Patricia Bullrich. Para quienes son de México y no conocen quién es Patricia Bullrich, esta señora que fue participante de la agrupación terrorista Montoneros en los años 70, es la encargada del Ministerio de Seguridad. Y es quien cada miércoles, cuando los jubilados y pensionados, que están pasando un momento tremendo, donde sus haberes cada vez alcanzan menos, y donde le han quitado medicamentos, y donde le han quitado tantos beneficios que tenían durante el kirchnerismo, esta señora es la que envía a las fuerzas federales, gendarmería, policía, a golpearlos cuando van a manifestarse. Esa es la Argentina de Javier Milei y de Patricia Bullrich. La llegada al poder de Javier Milei, abiertamente hostil a la prensa, dice La Jornada, marca un punto de inflexión preocupante por el derecho a la información, señaló la organización Reporteros Sin Fronteras. El ataque del presidente Javier Milei contra el periodismo se renueva día a día. En las últimas horas publicó en redes sociales una canción generada con inteligencia artificial en la que vuelve a referirse. Esto desde, claro, del 3 de mayo, esta nota de 2025. Se refiere a los ensobrados, como califica a los periodistas vendidos o periodistas que reciben sobres para hablar en contra de él, o sea, sobres con dinero, ¿no? A eso hace referencia, incluyendo tanto a críticos como a algunos de los propios. Cada vez son más los ensobrados, según Javier Milei. Esta hostilidad constante ha contribuido a que Argentina descendiera del puesto 87 al puesto 87 en el ranking constante
Perdón, en el ranking mundial de libertad de expresión. Disculpa, estoy medio gaga últimamente. Según el informe de Reporteros Sin Fronteras, que habla de un giro autoritario. Bien claro. El reporte dice que un desplome de 47 lugares en un año, por segunda vez consecutiva, los retrocesos más significativos de la región americana también se explican por giros autoritarios. Esto es lo que dice Reporteros Sin Frontera, levantado por el portal La Jornada. En Argentina, el presidente Javier Milei estigmatizó a los periodistas, desmanteló los medios públicos y utilizó la publicidad estatal como arma política. El discurso del gobierno se ha vuelto cada vez más agresivo hacia la prensa. El presidente afirma que la gente no odia suficientemente a los periodistas y los llama mentirosos, ensobrados, idiotas, imbéciles o despreciables. Y cosas peores, porque esto ya, como les digo, fue allá por mayo de este año, y en esos meses que siguió, por supuesto, atacando al periodismo, porque fueron cada vez más los que se fueron sumando. Recientemente, su asesor más cercano, Santiago Caputo, al decir de un ex amigo de Javier Milei, también tendría una relación personal con Javier Milei que va más allá de la amistad. Pero bueno, eso es lo que dice un ex amigo de Javier Milei, que es discípulo, o mejor dicho, descendiente de uno de los ídolos que tiene Javier Milei, que es Juan Bautista Alberdi. Y dice que Santiago Caputo se acercó en actitud intimidante a Antonio Becerra, fotógrafo de Tiempo Argentino, durante un debate legislativo, tomándole fotos a su credencial tras haber sido fotografiado él mismo. Esto está en las redes sociales para buscarlo, cuando Santiago Caputo lo encara a este fotógrafo en forma bastante amenazadora con sus custodios, y eso muestra cómo ven el periodismo y cuál es el grado de libertad que esta gente defiende. Hace 2 semanas, el periodista Roberto Navarro, fundador del Destape. Roberto Navarro es un periodista que en su momento fue censurado en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y fue sacado de la señal C5N rápidamente y nunca más volvió a la televisión abierta, ni siquiera a la televisión por cable. Por eso tiene y creó el portal El Destape Web, que es desde donde está haciendo justamente el aguante contra este gobierno nefasto. Fue agredido por la espalda, recibió un golpe que le provocó edemas, lo que lo obligó a su hospitalización durante varios días. Aún permanece internado el fotoperiodista Pablo Grillo, que fue nuevamente internado, consecuencia de que recibió en la cabeza un impacto de una granada de gas pimienta durante una protesta en el Congreso que le hizo perder masa encefálica y su vida corrió riesgo todo ese momento, y ahora nuevamente fue internado porque obviamente que fue muy grave la lesión que sufrió, y esa granada fue lanzada directamente con el objetivo de dañar. Numerosos fotógrafos y camarógrafos han sufrido agresiones similares con gases y golpes directos en el rostro en operativos de seguridad que emplean equipamiento adquirido en Israel. Esto dice La Jornada, la nota es larga, sigue, pero lo esencial está acá y es lo que quería compartirles. Pero tenemos más, así que por favor acompáñame, mientras tanto te pongo algún que otro video interesante para recordar las cosas que decía Javier Milei no hace mucho tiempo. Yo prefiero que explote y que se lleve puesta a toda esta basura de casta política. El tema es que no se lleva puesto sola a la clase política, barre como un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero en la otra solamente se lleva puesto a los al sector privado que paga los impuestos. O sea, vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos, que estalle, que digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Estalle qué? Que estalle, digamos, la economía. ¿Sí? Ahora estamos en el portal El Soberano, la voz del pueblo, algo que a los argentinos nos va a gustar seguramente. ¿Qué es lo que dice este portal? Milei sufre la peor derrota electoral y enfrenta escándalos de corrupción. Hace referencia, por supuesto, a la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, principal distrito. 40% del padrón electoral de la Argentina está en la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos una foto de Javier Milei, bastante preocupado, por supuesto, porque estos números le aseguran que va a ser complicado que llegue al final de su mandato.
El presidente argentino Javier Milei sufrió un duro revés en las elecciones legislativas locales en la provincia de Buenos Aires, donde su coalición quedó atrás frente a la oposición por 47-34. Hablamos de un gobierno que tiene 1 año y 8 meses, casi 9 meses de gobierno, 9 meses ya de gobierno. Esta derrota, la más significativa desde que asumió la presidencia en diciembre del 2023, llega en medio de acusaciones de corrupción que involucran a su hermana Karina y señales de desaceleración económica. Acá lo tenemos al bueno de Javier, seguramente con Photoshop, porque este mentón no es el que nosotros conocemos. El resultado tuvo un impacto simbólico mayor por las declaraciones previas de Javier Milei, quien calificó la elección como una batalla de vida o muerte. Él mismo nacionalizó esta elección legislativa provincial como diciendo que era la madre de todas las batallas, y la perdió bastante holgadamente, por haber convertido el pleito provincial en un referéndum sobre su gobierno. Analistas señalan que el verdadero desafío de Milei llegará el 26 de octubre, cuando se celebran las elecciones intermedias para renovar parte del Congreso. El libertario de extrema derecha ha implementado recortes en el gasto público, despidos masivos de empleados, una fuerte campaña de desregulación, incluyendo la promoción de un controvertido token digital, Libra, que provocó denuncias por fraude tras desplomarse su valor. Asimismo, vetó proyectos de ley que buscaban aumentar pensiones, beneficios por discapacidad, aunque el Congreso revocó recientemente ese veto. Ahora nuevamente vetó otros proyectos que enviaron al Congreso y que se aprobaron. Así que seguramente el Congreso se va a reunir para analizar el veto presidencial y eventualmente rechazar el veto presidencial, lo que va a hacer que la situación política del gobierno sea todavía más débil. La reacción ciudadana se ha hecho notar. Manifestantes arrojaron piedras y plantas, brócoli, contra Milei y su hermana en actos de campaña, mientras que la participación electoral descendió cerca del 10% respecto a elecciones anteriores. Votantes desencantados con la gestión presidencial, como Alejandro Pons, que apoyó a Milei en 2023, decidieron abstenerse o cambiar su voto hacia el peronismo, buscando defender derechos sociales y laborales. Acá tenemos a la policía de Patricia Bullrich, o a la gendarmería en este caso de Patricia Bullrich, y cómo contienen y cómo reprimen las protestas sociales. Para quienes son de México y no conocen, acá les voy a dar una foto que no hace falta explicar demasiado. Milei reconoció la derrota y admitió haber cometido errores políticos, aunque aseguró que no retrocederá en su política de gobierno. Dijo: el rumbo no solo está confirmado, sino que lo aceleraremos y profundizaremos aún más. Aunque dice haber cometido errores políticos, sin embargo dice: yo voy a irse a fondo y voy a seguir quitando derechos y voy a seguir apretando y voy a seguir usando la motosierra, sin ningún problema. Bueno, evidentemente es una persona que no quiere entender la realidad que está sufriendo el pueblo, o no le importa la realidad que sufre el pueblo. La debate electoral marcará un punto crítico para su administración y anticipa un otoño político complicado para el mandatario argentino. Así ven en México, desapasionadamente, porque México no tiene absolutamente ningún punto de contacto con la Argentina, muy poco comercio y lo demás simplemente es una opinión sobre lo que está pasando acá en la Argentina, a la luz, por supuesto, del cristal de un gobierno que tiene México que es ampliamente moralmente superior al que tenemos acá en Argentina. Pero hay un poquito más. Acompáñame como siempre y lo seguimos debatiendo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Y viene a cuento ahora también. Aquí luchamos por la soberanía y la independencia de México. Somos un país libre, independiente y soberano. Y no entregamos los recursos de la nación a nadie. Son del pueblo de México y de la nación. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Sí es cierto. Arriba las mexicanas y los mexicanos. Cuando un gobierno extranjero me pregunta, decía López Mateos, si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o la electricidad, le respondo: apenas estamos independizándonos de las inversiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano,
o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Les dejo la misión de no permitir que vuelva a caer en manos de extranjeros. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Ahora estamos en el portal Milenio, por supuesto también de México. Y la nota escrita por Daniela Pacheco dice: Javier Milei, ¿corrupto o estúpido? Arranca fuerte el tema, ya les aviso. El presidente dijo que llegaba a combatir a la casta, la clase política rancia en Argentina, y terminó siendo igual o peor que aquellos a quienes denunciaba en su estrategia de máxima fragmentación y amenazas. Ese distintivo que utilizó para referirse a su enemigo, a cualquier otro u otra que pensara diferente, regresó como un boomerang. El pasado viernes, Milei promocionó, esto desde hace tiempo atrás, por supuesto, del tiempo de la criptomoneda Libra. Milei promocionó en su cuenta de X, cuyos seguidores alcanzaron los 3.800.000 personas, a Libra, una nueva criptomoneda que supuestamente ayudaría a pequeñas y medianas empresas. Rápidamente la criptomoneda subió como espuma y su valor llegó hasta los 4.400 millones de dólares. No obstante, así como subió, cayó. Y luego de unas pocas billeteras digitales que retiraron casi 90 millones de dólares, se desplomó. El nombre de la criptomoneda parecía aludir al partido político, La Libertad Avanza, o al menos a su postura libertaria. En una entrevista hecha a medida, de la que después perdió el control al difundirse las imágenes en las que se pactaban preguntas a conveniencia con Jonathan Viale, aquella que interrumpió Santiago Caputo para hablarle al oído a Javier Milei, y en la que cerraron diciendo: bueno, empezamos desde acá, vamos a empezar desde esto, preguntame de vuelta por Libra, porque evidentemente la entrevista estaba pactada. Esos son aparentemente los ensobrados, según Javier Milei. Se me ocurre, ¿no? Porque él los llama así cuando, en vez de ser periodista, hacen política partidaria. El periodista del canal Argentina TN, en las que su equipo controlaba las respuestas. Milei se deslindó del hecho porque tuiteaba como ciudadano, supuestamente, porque se trataba de un problema entre privados. Así quiso sacarse la responsabilidad encima. Por supuesto que eso no tuvo ningún asidero. Cuando se concibe a lo público como un elemento burocrático prescindible y se privilegia a la supuesta objetividad de la economía, las decisiones económicas favorecen a las élites y desdibujan las necesidades de la mayoría. No es la primera vez que Milei recurre a su discurso de libertad absoluta para justificar desregulaciones y experimentos financieros que favorecen a unos pocos mientras la mayoría pasa hambre en Argentina. Esto es totalmente cierto. Era cierto en aquel momento y muchísimo más ahora, meses después. Más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. No en vano, en 2024 fue declarado como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad por su gobierno. Una burla en las narices de la gente, una estafa maestra. Así ven al gobierno de Javier Milei en diferentes momentos, porque hay notas que son de hace un tiempo atrás, pero que quedaron retratadas para que nosotros podamos vernos en este espejo y decir cómo ve otros pueblos con otra historia, con otra economía, con otros presidentes más comprometidos con las necesidades de su pueblo, cómo ven al gobierno de Javier Milei y cómo ven a los argentinos. Por eso tantos mexicanos que participan de Los Vivos, mando un saludo a todos ellos, no voy a nombrar por uno porque no quiero dejar a nadie olvidado, pero ustedes saben perfectamente a quiénes me refiero. Todos esos mexicanos que vienen, lo primero que nos dicen es solidaridad con nosotros, porque saben lo que está pasando, porque México lo ha sufrido el neoliberalismo durante muchísimo tiempo. Y por más que Javier Milei quiera mostrarse como anarcocapitalista y como un libertario, como un defensor de la libertad, no es más que eso. Simplemente una versión reciclada, totalmente oxidada, de lo que fue el neoliberalismo en la Argentina a través de Carlos Menem. Casualmente, su principal asesor económico es Eduardo Lule Menem, uno de los acusados de tener en sus carteras el famoso 3% de coimas, producto de la Agencia Nacional de Discapacidad y su arreglo con las droguerías que le proveen al Estado
de las drogas necesarias y los medicamentos necesarios para las personas con discapacidad. También el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también viene de la familia Menem, que fueron los que durante la década del 90 nos inundaron con el neoliberalismo prometiéndonos una Argentina mejor. Y fue una Argentina mejor, sí, pero para una porción muy chica de la población. El resto quedamos totalmente fuera de eso. Quedamos mirándolo desde afuera con la ñata contra el vidrio, mientras se llevaron muchísimos millones de dólares que fueron a parar al exterior y que terminó reventando en el 2001. Más allá de que ya no estaba Menem en el gobierno, fue la bomba que dejaron y que no se pudo desactivar a tiempo. Y por eso, en diciembre del 2001, Argentina se tiñó de sangre, con 39 muertos en la calle. Así nos ven desde México. Muchísimas gracias, hermanos mexicanos, por tener esta visión que nos permite ubicarnos en tiempo y espacio. Y ahora, para el final, ya nos estamos yendo, les dejo un mensajito y después nos encontramos seguramente en los comentarios. Y este facho ultra conservador está hasta en contra del Papa. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. Es un deslenguado. Y no crean que hay diferencia entre Milei y otro conservador. El cambio que él propone es un cambio hacia la izquierda, una izquierda radicalizada, la izquierda que empobrece. Ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora. ¿Quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, sí, envidiosos, El nivel de intolerancia, de irracionalidad, de pensamiento fascista. ¿vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres? Con todo respeto, fue un autogol. Con esto llegamos al final de este video. Quiero, antes que nada, pedirles primero el agradecimiento total y absoluto por el apoyo tanto en los videos como en los vivos, algo que no me voy a cansar nunca de decirlo, me escuchan permanentemente diciéndolo y es totalmente genuino. Y además quiero pedirles disculpas porque no estoy contestando mensajes y los comentarios en los videos, no por falta de ganas, por supuesto que no, contesto algunos, no llego a contestar todos porque gracias a Dios y al cielo, cada vez somos más los que formamos parte de este canal, casi 13.000 suscriptores, muy comprometidos, suscriptores que están permanentemente comentando, ya sea en los videos o en los vivos, que hacen presencia, aunque sea por un ratito, diciendo acá estoy, levanto la mano, y eso la verdad que me pone contento porque quiere decir que se formó una comunidad muy, muy fuerte. Además acabo de crear el grupo de WhatsApp para tener un contacto más fluido. Aquellos que se quieran incorporar a este grupo de WhatsApp solamente tienen que mandarme un correo a alealvarez76@hotmail.com con el número de teléfono y yo los agrego a ese grupo de WhatsApp para que puedan participar de los debates que seguramente van a crearse en este grupo de WhatsApp. Por supuesto, tolerancia ante todo, no todos pensamos exactamente igual, pero si prima el respeto no va a haber ningún problema. Aquellos que se sientan incómodos en algún momento saben que pueden irse cuando se les dé la gana, no hay ningún problema, nadie se tiene por qué enojar, a muchos no les gusta demasiado contacto y tienen sus tiempos o por ahí los grupos de WhatsApp suelen a veces ser un poco intensos con sus mensajes cuando uno está trabajando, cuando está con algún problema solucionándolo y muchas veces eso molesta, ya sabemos que es así, pero bueno, es el medio de contacto que hemos implementado para aquellos que quieran entrar a estar al tanto de lo que se va subiendo y lo que va pasando y cada uno aportando seguramente su granito de arena para que esto siga creciendo. Dicho esto, ahora sí, nos vemos en el próximo video, probablemente, si no en el vivo del día martes, que lo vamos a hacer como siempre entre las 22 y las 23 horas. Muchísimas gracias a todos y todas y nos encontramos en el camino. Saludos. Quiero expresar mis razones, los argumentos por los que deseo que triunfe Argentina. En primer lugar, porque sería un homenaje a Maradona, el deportista más comprometido con los cambios sociales y políticos
en América Latina y en el mundo. Maradona nos ayudó mucho cuando triunfé por decisión del pueblo de México. Al día siguiente lo entrevistaron y estaba feliz, incluso profetizando de que era el inicio de cambios en la América Latina, algo que está sucediendo. En segundo lugar, Argentina pertenece a nuestro continente. En tercer lugar, quisiera que ganara Argentina porque también sería un gran reconocimiento a Messi, un futbolista extraordinario. Y, por último, quiero que gane Argentina por su pueblo, que ha sufrido tanto.